Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Samantha Contreras y antes de que comience el webinar, quiero hacerles una invitación a que se unan a nuestro canal de Telegram completamente gratis. Aquí podrán recibir información exclusiva, videos, manuales y mucho más. Además de poder participar en nuestra sección Consejos Técnicos Automotrices, donde podrán interactuar directamente con nuestros expertos en mecánica automotriz a través de la dinámica preguntas y respuestas. Participar es muy sencillo. Nosotros cada día lunes publicamos una encuesta con 3 preguntas que nos ha hecho nuestra comunidad en redes sociales. La pregunta que obtenga la mayor cantidad de votos será la que respondamos primero. Pero ojo, vamos a responderlas todas, pero solo la que tenga mayor cantidad de votos será la que respondamos primero. Como les comento, la encuesta inicia todos los días lunes y se cierra los días miércoles alrededor de las 7:30 de la noche. Y la respuesta ganadora se publica en Telegram todos los días viernes. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar todos los webinars que hemos dado hasta la fecha, por si se los perdieron o si quieren revivir la experiencia SEDVA. Aquí también podrán encontrar clips y momentos destacados de los webinars. Los invito a seguirnos a Instagram, donde podrán encontrar información exclusiva, así como recordatorios de los webinars y eventos presenciales, como es la INAPACE, que de hecho hace unos días fue la INAPACE y aquí estuvimos posteando historias, fotos de del evento que estuvimos ahí con toda la comunidad para que vayan a verlas. Por último, pero no menos importante, si deseas recibir más información personalizada vía correo electrónico o WhatsApp, te invitamos a que respondas una breve encuesta para poderte enviar esa información de manera personalizada a tu número celular, por WhatsApp o a tu correo electrónico. Aquí enviamos lo que son las invitaciones a los webinars o a cualquier otro evento, ya sea en línea o presencial. Por mi parte sería todo. Los dejo en las manos de los expertos Omar Delgado y Karen Galván. Muy buenas noches, bienvenido público en general. Les damos la bienvenida hoy a este webinar que vamos a tratar el sistema de inyección directa. Como lo habíamos visto en el webinar anterior, vimos de manera muy general lo que fue el sistema de combustible convencional y a grandes rasgos el sistema de inyección directa. El día de hoy nos acompaña la ingeniero Karen. Amiga, ¿cómo estás? Ay, muy bien, por fin regreso aquí a estar con ustedes. Les agradezco de antemano a todos aquellos que estuvieron en INA. Estuvieron varios con nosotros en INA. Quisiera ver si estaba conectado el compañero Arturo Nieto, que me quedé esperando la fotografía juntos y de plano pues, se me echó a Quedó correr. pendiente. Quedó pendiente. Sí, muchas gracias por su participación en INAPACE. La afluencia de público fue magnífica, las dinámicas que tuvimos creo que parece fueron de su agrado y poder complementar justamente con estos webinars para capacitarlos a ustedes que son los expertos y que reparan todo ese parque vehicular que está en su localidad. ¿De acuerdo? Por favor, vamos con algunos saludos, amiga. Claro, mira, tenemos aquí a José Trinidad, me parece. Muy buenas tardes. Ay, me movieron el chat un poquito. Bueno, De El Salvador, Venezuela, Tultitlán, Estado de México. a Miguel, que nos está viendo desde Cordiales, desde Tultitlán. Mario. Está un poquito inestable nuestra red. Pero bien, recordarles que cualquier comentario, duda, por favor, mándalo vía correo electrónico para poderlo hacer un poco más personalizado. Quisiéramos atender todas las preguntas que tienen durante lo que damos el webinar, pero a veces es un poco complicado por el tiempo. ¿De acuerdo? Y también recordar y dar gracias también a nuestros patrocinadores que hacen posibles estos webinars para que ustedes puedan seguirse capacitando. Son nuestros patrocinadores principales, ¿como cuáles, amiga? Como Rosfran, que son nuestros expertos en aceites multigrados, que es también, Obviamente, Zoom, que es uno de los equipos de diagnóstico que vienen más completos para cubrir por lo menos el 92% del parque vehicular de todas las marcas que tenemos aquí en Ciudad de México y en la República Mexicana. Otro y muy importante, DAI. ay, que es nuestro soporte en el camino. De hecho, un fuerte abrazo y un gran saludo a nuestro compañero, el ingeniero Antonio. Les mandamos un fuerte abrazo, que ya es parte de DAI. E ITW, que son los que nos ayudan para tener todos los químicos para cuando hacemos alguna reparación o inclusive nos ayudan para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Correcto? Es muy correcto y pues gracias a ellos, a todos los patrocinadores, hoy estamos aquí con ustedes nuevamente proporcionándoles un poco más de información y que a ustedes les pueda ayudar en un futuro. Bien, amiga. Y como les comentaba, hoy vamos a ver
todos los componentes, paso a paso, cómo es su funcionamiento, porque todos tienen una relación entre sí de lo que es el sistema de inyección directa. Bien, ¿cuáles son nuestras expectativas, amiga Karen? Bueno, pues nuestras expectativas es de que pues, ustedes entiendan el funcionamiento del sistema de inyección. Si me apoyan a cambiar en la siguiente, por favor. Diapositiva, por favor. Es el funcionamiento, más que nada el funcionamiento de todos los componentes que componen este sistema, parte de lo que es el diagnóstico y sobre todo pues también lo que es las recomendaciones. Correcto. Y siempre tú nos ayudas con un ¿sabías qué? Que es súper importante para tener un conocimiento más amplio de manera cultural. Pues sí, como bien sabemos, todos los sistemas tienen un inicio, pero pues hoy en día pues no tienen un final. Como bien el sistema de inyección directa fue iniciado a inicios de los años 1990 y en lo que fue en adelante, y el principal o la principal marca que estuvo esta tecnología fue Mitsubishi. Uno de los modelos que lo llevó a cabo fue el Galant, como en su nombre, Galante casi, de 1996, que este fue implementado igual, un poco más a detalle, igual por las marcas de lo que era Toyota, era Volkswagen. BMW, pero fue de los primeros, como me comentabas, que lo puso ya en línea de producción. Sí, ya lo puso ya realmente ya en producción, lo quiso implementar y pues hasta ahora pues, se ha implementado en diferentes modelos. Muy bien, es un dato muy interesante para que podamos seguirnos cultivando y tener mayor conocimiento. Bien, ¿nos puedes apoyar, Sandy, con la siguiente diapositiva, por favor? Y como bien lo mencionaba Karen, las expectativas y lo que queremos hacer conciencia, como yo se los mencioné personalmente en el webinar anterior y con todo el equipo de capacitación técnica, es justamente que ustedes tengan los conocimientos de cómo entender todos los sistemas que nosotros les estamos dando capacitación para poder tener un protocolo de diagnóstico eficaz, sea certero y una reparación exitosa. Bien, hoy vamos a ver justamente, ya lo mencioné, sistemas de inyección directa. Las comparaciones ya las vimos en el webinar anterior contra el sistema convencional. Hoy vamos a ver más en específico cada componente, los componentes que lo integran, cómo funcionan, dónde pueden estar ubicados, algunos códigos de avería relacionados, porque recordemos que cuando hay una falla en un vehículo, siempre la sintomatología puede ser muy similar. Se los comentaba, ejemplo, podemos tener un P0300, que es un fallo en un cilindro, pero puede ser inyector, bujía, bobina o inclusive la misma compresión, ¿correcto? Entonces, digámoslo así, son los mismos códigos de avería del sistema de combustible hacia el sistema de inyección directa. No, pero la sintomatología es muy similar. Oye, ¿sabes qué te dice, te menciona el cliente? He hecho andar el vehículo, pero al momento de exigir mayor potencia, pues simplemente se pierde como si no entrara el turbo. Es muy común ese comentario de nuestros clientes, pero puede depender de un sensor que si no está registrando de manera adecuada el valor de referencia, pues va a bloquear todo lo demás, porque todo viene interconectado. Es así como funciona. Bien. Ok. Bueno, Nos regala la próxima diapositiva, Sandy, por favor. iniciamos con el funcionamiento, un funcionamiento que pues prácticamente nos va a ayudar sobre todo a comprender y analizar cómo es que está funcionando este sistema, compañero. Bien, el sistema de inyección directa está hecho para motores, ya hoy en día para motores de alta interferencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuál es la diferencia contra el sistema convencional? Directamente, bien lo mencionábamos anteriormente, que un inyector de inyección directa viene instalado justamente en lo que es la culata o cabeza de motor, según lo conozcan en su localidad. ¿Por qué? Porque tiene que exactamente, buscamos la manera de que haga una, perdón, de que tenga una inyección estratificada. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, se encuentra en la cabeza porque tiene una presión promedio de, que son de 40 a 110 bares promedio, según lo determine la computadora del motor, y justamente que puede ser indicada esa inyección en cualquier momento, sin importar si el pistón se encuentra en punto muerto superior, a la mitad, punto muerto inferior, si las válvulas están abiertas o cerradas, y eso lo determina la computadora. Bien, entonces esa es la parte pues más valiosa de este sistema y obviamente no tenemos pérdidas de potencia, al contrario, las incrementamos porque lo va regulando junto con otros sistemas.
el BBT, el turbocompresor, otros sistemas que van involucrados en esta parte. Bueno, y hablando, bueno, de este sistema, con respecto a costos, una reparación a lo mejor de costos de cambio de los inyectores, bueno, lo que es el reemplazo, porque sabemos que los inyectores de, bueno, de este sistema no son ni reconstruidos y sobre todo tampoco reemplazarlos por unos que de medio uso, ¿verdad? Fíjate que es un dato muy interesante y nos lo preguntan siempre los clientes o los mismos técnicos de qué cuidados debemos de tener justamente para diagnosticar y reparar, y más que nada por costos, Ujú. este sistema. Un inyector de sistema convencional pues nos puede costar entre de 800 a 1200 pesos aproximadamente, y los inyectores de inyección directa pueden costar desde los 4,000 hasta los 15,000 pesos. La ocasión anterior hacíamos un ejercicio con nuestro compañero Alejandro, que no se encuentra aquí, de que la bomba de alta presión costaba hasta 30,000 pesos. Ujú. Entonces, justamente es buscar esa parte de hacer conciencia de que ustedes entiendan todos los sistemas que tiene el vehículo para poder hacer un diagnóstico certero y una reparación correcta. Bien. Y también, como les mencionábamos, ¿nos pueden ayudar con la diapositiva? Es la que ellos ven, ¿no? La grande. No, la anterior. La que dice esa. Bien. Entonces, trabajan en conjunto, como se los acabo de mencionar. Como bien dice aquí la diapositiva, obviamente el inyector manda esa cantidad de combustible para que sea lo más acertado y lo más cerca de la chispa para que pueda hacer una combustión casi, casi perfecta. Bien, y obviamente en conjunto de qué? Del aire que ingresa, de lo que viene por las chapaletas de nuestro múltiple de admisión, Ujú. que muchas veces me preguntan, oye, ¿qué es la chapaleta? Bien, internamente en el múltiple de admisión el recorrido cuando está en ralentí forma un bucle o ¿Un hay una ciclo? circulación, justamente un ciclo, pero cuando nosotros demandamos mayor potencia a plena carga, en este caso, se dan apertura para que el aire pase directo a la cámara de combustión. Bien, por eso es que siempre los motores con inyección directa son sobrealimentados, ya sea por un turbocompresor o por un supercargador que va conectado a la polea del damper. Aquí Bien. también no importa en qué fase esté en los pistones. Sí, eso lo determina en base a los componentes que vamos a ver más adelante, que es un sensor de temperatura de combustible, un módulo de bomba de combustible, el sensor de presión que se encuentra en el riel, la válvula reguladora y la bomba de alta presión. Son componentes que vamos a ir viendo en específico, punto por punto, y su funcionamiento. Bien, ¿nos pueden ayudar con la siguiente diapositiva, Sandy, por favor? Bueno, iniciamos con el módulo electrónico, un módulo De la esencial, bomba de bueno, de combustible. la bomba de combustible, a quien controla para activarse y desactivar lo que es el combustible más que nada. Bien, porque aquí hago mención de que este módulo es exclusivamente para la bomba de combustible de baja presión, la que se encuentra en el tanque de combustible. Ujú. Bien, ¿esto qué determina y cómo funciona? Recibe datos del sensor de temperatura, De la del computadora. nivel y en conjunto con la EQ o la unidad de control de motor para determinar si la pone a funcionar o la desactiva en base a una señal PWM. ¿Tú has escuchado esta señal anteriormente? Sí, bueno, con respecto a las señales de PWM, por decir, no requiere como que ese consumo de voltaje, o sea, no requiere voltaje, sino prácticamente lo que son estas pulsaciones, bueno, es básicamente en pulsaciones y no mantenerla activada. Nosotros normalmente cuando encendemos el vehículo se activa y se queda realmente activada la que es el módulo, bueno, la bomba de combustible. A diferencia de este sistema, solamente va a mandar las pulsaciones. Justamente, ¿por qué? Para que lo podamos entender de mejor manera, en el sistema convencional, cuando nosotros encendemos el vehículo, desde que abrimos switch, se alimenta el relevador de la bomba de combustible y se queda conectado siempre y cuando nosotros lo encendamos. Y todo el tiempo está funcionando la bomba. Y la presión la regula por medio del regulador, filtro de combustible, etcétera. Bien, pero aquí en el sistema de inyección directa, cuando nosotros abrimos switch, e inclusive por medio del bus de datos, que es la interconexión de comunicación de todas las computadoras, hay algo que pasa porque me dicen clientes, oye, yo tenía mi coche en 1960
lo quería encender y tenía que bombear varias veces para que pudiera encender. para que pudieras ¿Qué pasa activar. hoy en día con los sistemas nuevos de los vehículos? Bien, nosotros desde que hay veces que tenemos un sistema Keyless Go, que es un sistema de presencia, podemos tener la llave guardada en el bolsillo, en nuestra mochila, en el saco, y desde que nosotros interrumpimos y damos que queremos acceder al vehículo, se activa por medio del bus de datos. ¿Para qué? Para que al momento de que nosotros queremos encender el vehículo, ya está preparado y ya hay presión en el sistema. Por eso es que requiere de un módulo de bomba de combustible. Eso registra la temperatura del combustible, el nivel, La presión. la presión, y en base a los datos que ella tiene, los intercambia con la unidad de control de motor, como bien podemos ver en el video, para poder generar esa señal PWM. A lo mejor ustedes las han escuchado y quisiera saber en los comentarios cómo es que la comprenden, si la han escuchado, si han hecho alguna prueba con eso, porque muchas veces nos dicen, oye, pues es que para yo poder hacer una prueba, pues no tengo el osciloscopio, o a veces lo tengo, pero no lo sé utilizar. Bien, de manera muy general y que sea digerible para todos, la señal PWM es una pulsación por medio de ancho de banda. ¿Qué quiere decir esto? Comparado con lo que les mencionaba al inicio, en el sistema convencional lo encendemos, se activa el relevador y la alimentación queda constante todo el tiempo. Con la señal PWM no. ¿Por qué? Puede ser que a lo mejor el coche está en ralenti, por dar un ejemplo, y requiere tal vez de no una presión constante del suministro de baja presión y a lo mejor la mantiene con 6 volts, por dar un ejemplo, y obviamente va a ser prolongado o más corto esa alimentación que el módulo le va a dar a la bomba. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Pues obviamente, como no está funcionando todo el tiempo, Todo el tiempo la bomba, la... no se va a dañar, no se va a Correcto. deteriorar y pues vamos a tener un desgaste menor al del sistema convencional. Vamos a tener una reducción en porcentajes dependiendo las condiciones de manejo, que va a bajar el consumo de combustible y vamos a alargar la vida de la bomba de combustible de baja presión. Bien, entonces por eso es que mencionamos componente por componente cómo va incrementando el funcionamiento para que lo podamos comprender desde su base. Bueno, y con respecto a esto, bueno, a mí me habían llegado esta pregunta de que si tenemos en el sistema de inyección directa el módulo completo de lo que es la bomba de combustible y se llega a dañar la bomba, ¿es necesario solamente cambiar solamente la bomba o tendríamos que cambiar ahí sí precisamente todo el módulo? Bien, aquí como tú lo mencionas y a lo que tú le estás llamando módulo para que no se confundan todos nuestros colegas, ella llama todo el case, como lo vimos en el webinar anterior, Como donde viene toda la estructura, donde viene el vaso, viene el el sedazo, el regulador, las el mismo flotador, las conexiones, y es una bomba modular que todo viene integrado. Bien, en ocasiones por costos, Ujú, y respondiendo tu comentario, nos dicen, oye, pero pues vale 10,000 pesos y el repuesto me vale 3,500. ujú. Por costos, sí, pero como lo vimos en el webinar anterior, cuando ellos intentan o cuando intentamos retirar lo que es el repuesto de la bomba de combustible, el material del que está hecho esta manguera que conecta con la estructura modular es de baquelita y Ujú. cuando la quitan y la vuelven a poner, tenemos una pérdida de presión. Por eso siempre nuestra recomendación, como tú bien lo mencionas, es reemplazarlo. Reemplazarlo completo, entonces. Eso es correcto. De igual manera, no sé si pudieron ver el video y aclarar sus dudas o el funcionamiento para que lo vayamos entendiendo más a detalle. ¿Nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva, Sandy, por favor? ¿Te pasó una? A Sí, ver, regresamos una. regresamos una porque era la módulos. No, sí, está bien, perdón, Ok, perdón, perdón. discúlpanos, Sandy. Perdóname, que me estoy confundiendo con las imágenes. Ya ves, ya como te habías ido una semana de vacaciones. No, pues sí. Pero hasta eso no de vacaciones porque estuvimos con todos nuestros compañeros que nos están viendo hoy en día. Perfecto. Y seguimos con la bomba de alta presión. En el webinar anterior les mostramos la estructura de cómo es físicamente
y nos puedes ayudar cómo es el funcionamiento de esta bomba. Claro, mira, lo que es esta bomba de alta presión está conectada directamente a lo que es el árbol de levas. El árbol de levas, me van a decir muchos, es que no está conectada en 4 puntos, obviamente no está conectada, pero trabaja en 4 puntos de 3 milímetros, por así decirlo, que nos puede ayudar a lo que es el funcionamiento de esta bomba. Al momento de ir girando lo que es el árbol de levas, va a ir haciendo su función y mandando lo que es esta presión. Justamente como lo menciona la ingeniero Karen, va conectada mecánicamente. ¿Sí? Obviamente tenemos la estructura del árbol de levas, como se puede ver en el video que les están presentando, y al final de lo que es el árbol de levas, tenemos 4 levas. Usted dirá, oye, pues es un cuadrado, sí, y justamente cada leva hace un recorrido de hasta 3 milímetros en base a las revoluciones del motor. ¿Para qué? Justamente para darle ese movimiento mecánico y generar esa alta presión con las altas revoluciones que genera el vehículo para poder hacer contrapresión, De hacer contrapresión y que regrese, bueno, para poder introducir el combustible a la cámara de combustión, porque recordemos que cuando está en funcionamiento el motor hay una presión y si nosotros queremos introducirlo tiene que ser una presión superior. ¿Qué presión maneja esta bomba de combustible, Karen? bueno, esta presión en bares, bueno, está en el rango desde los 40 hasta los 110 110 bares. bares. Y con respecto a lo que son los PSI, sí, bueno, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de agarrar lo que es una Karcher y la presión que lleva, un ejemplo, la Karcher va de 1300 más o menos de PSI a Sí, una Karcher genera una 1400. presión de 1300 psi y justamente los que les quiero dar a entender, Karen, de una manera más técnica, es que esta bomba genera de 596 promedio hasta 1600 o un poco más de presiones. Entonces, comparado contra Con una una Karcher Karcher, genera más presión que eso. Y por eso una de las recomendaciones, pues es, es, bueno, de la que es la bomba de presión, es que no hagan una mala práctica sobre esta bomba de alta presión. bien, y cuando estemos trabajando que requiramos desmontar la bomba por algún trabajo, porque pasa que justamente está en la parte superior de lo que es la tapa de punterías, las tuberías, y que justamente llevan un torque especializado, o incluso los mismos tornillos de fijación, que eso hablaremos más adelante, nuestro compañero Juan nos va a ayudar con datos técnicos más en específico, que justamente pueden utilizar sin abusar de los productos de este tipo de selladores. Me imagino que ustedes los han utilizado. Bien, recordemos que el rojo es para alta resistencia, para algo que requiere que va a estar fijo por mucho tiempo. Aquí la recomendación que nosotros les damos es utilizar el azul. Bien, hay que utilizarlo en una cantidad moderada, porque luego nos ha pasado de que no afloja y es todo un tema y se llega a barrer porque muchas veces la estructura de los tornillos que sujetan nuestra bomba de alta presión son de entrada Torx. Bien decían que pues a un mecánico, o todos nosotros, todas las marcas de cómo saber que si somos mecánicos o no, es que tenemos todos nuestros dedos, La todos cantidad de doblados, marcas que la vas cantidad teniendo de por marcas. cada reparación, o inclusive hoy en día por cada diagnóstico. Sí, Bien, inclusive ya esto ya es por ley, ¿verdad? muy bien. Perfecto. ¿Nos ayudas con la siguiente diapositiva, por favor, Sandy? Antes de que iniciemos con el otro componente, acabo de leer un comentario de un ¿Nos pueden correo ayudar con electrónico los comentarios, que si este equipo, por favor? sistema es el mismo que maneja Diesel. Sí, de hecho está basado en ese sistema. A ver, ¿dónde Dice dice? acá, de acá, Juan Ramírez, muy parecido al sistema de Diesel. Sí, es un sistema muy parecido. De hecho, inclusive a ustedes les ha tocado o les va a tocar muy a menudo que los clientes les digan, oye, ¿por qué mi coche tiene un ruido de puntería? Ellos es así como lo identifican por el tipo de ruido. Pero nosotros debemos comprender de que un motor de sistema de inyección directa tiene esa peculiaridad de ruido, justamente ese tic, ¿no? Y Ujú. entonces todo lo relacionan a como si fuera una puntería o que dicen, oye, es que parece un motor diésel, porque es el mismo sistema de una manera básica, pero obviamente con gasolina. Bien. Ahora sí, si me ayudan a cerrar el chat. Ah, a ver, ¿podemos abrir el chat un momento? Vi algo de una Ford.
Ah, Deme un segundo, por favor. en preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Al lado, al lado, al lado. A la derecha. Bien, a ver, vamos a ver los comentarios. Vi algo aquí muy Dice interesante. la Ford EcoBoost Biturbo trae 8 inyectores de inyección directa y 8 convencionales. ¿Trabajan al mismo tiempo los 16 inyectores? No, fíjate que eso es algo que nos preguntan muy a menudo, porque muchas veces, dependiendo lo que requiera el motor, puede desconectarlos de alta y solo conectarlos de baja, que serían los convencionales. Porque justamente hay clientes que dicen, oye, ¿por qué mi coche trae 16 u 8 inyectores hablando de un motor de 4 cilindros? Justamente por eso, porque la computadora, la unidad de control de motor, va justamente a ajustar todos sus parámetros al mapeo de combustible, que es un una pronunciación que muchos conocen y que lo interpretan de esa manera, para poder generar un mapeo adecuado, como se los mencionábamos al inicio, poder dar perdón, poder suministrar de una manera estratificada el combustible. Es justamente por eso. Y no por eso funcionan todos al mismo tiempo. Y eso es muy bueno que lo preguntes para poderlo entender, porque lo que yo siempre les digo y te lo he comentado siempre, si entendemos el sistema del que estamos trabajando, del que estamos diagnosticando, va a ser muchísimo más fácil poder hacer nuestro diagnóstico y dar con el componente que está dañado, porque como lo comentábamos al inicio, la sintomatología puede ser muy igual, Pero no va a pero ser la misma. no es el mismo resultado, justamente. Bueno, incluso en los componentes, a lo mejor en un sistema convencional se puede dañar la bomba y a lo mejor aquí en el sistema de inyección directa puede ser la bomba, pero de alta presión. Sí, ejemplo, pasa muy a menudo, ejemplo, en Mini Cooper, que oye, el coche no arranca, ya le puse gasolina y de repente sí, de repente no. Tienen un defecto, me imagino que a alguno de ustedes les ha tocado, igual si nos quieren compartir alguna experiencia, donde los pines de contacto vienen flojos y justamente tienen holgura y viene en la parte inferior del asiento trasero y esto empieza a generar un cortocircuito, lo que genera que el módulo se dañe y obviamente el coche pues jamás va a arrancar. Es un buen dato para saberlo porque incluso no sabemos si arranca por otra equivalencia o otro defecto y Justamente, es de porque ¿qué pasa cuando nos llega un auto al taller, a la agencia, etcétera, o nosotros mismos nuestro vehículo lo vamos a reparar? ¿Qué requerimos para que pueda encender el motor? Pues obviamente chispa, combustible y que tenga compresión. que tenga sobre todo la compresión, ¿verdad? Ahora bien, bueno, continuamos con nuestros componentes porque si no nos vamos a alargar mucho en cada uno de los componentes. Continuamos con lo que es la válvula reguladora, como su nombre lo dice, regula o mantiene lo que es esta presión, pero dirigida directamente desde la ECU. Ok, ¿y esto cómo es que funciona, amiga? Bueno, como tal, bueno, va a ir mandando lo que es esta presión a lo que es el riel de los inyectores y al momento de que la computadora le llega a marcar o indica una alta presión, lo que va a hacer esta válvula regulada va a ser retornar esta presión. Este exceso de presión que existe. Por eso es que justamente la válvula reguladora viene directamente en la bomba de alta presión para poderlo regular directamente. Bien, y justamente en conjunto con la EQ o la unidad de control del motor, poderlo regular para que siempre tengamos una presión constante y Ujú. no tengamos una baja presión o un exceso de Sí, presión. Y en dado caso de que lo exista, ella es la encargada de poderlo regular de esa manera. Y siempre va a mandar las señales, obviamente, a la a la computadora. computadora, lo que es la computadora. Bien. Bien, si nos ayudan con la siguiente, Sandy, por favor. Aquí démosle un fuerte aplauso, un abrazo a Sandy Sandy, que que nos es la ayuda. mente maestra de toda la producción. Bien, sensor de presión de combustible. Como su nombre lo indica, ¿cómo funciona de manera muy general este sensor, amiga? Bueno, como sabemos, los sensores pues, son los que van a detectar y mandar las señales a lo que es la computadora. Este sensor no es la excepción, este mide, como tal, mide en tiempo real lo que es la presión de lo que es el combustible que va inyectando con respecto a lo que son los inyectores. ¿Y qué tipo de sensores? Muchas veces nos preguntan, oye, ¿cómo funciona en base a qué? Bueno, esto en base a, ¿cómo te puedo decir?
de que activa y todo lo que son todos los modos ay, es que no encuentro la palabra. O sea, registra la presión dentro de una membrana, como me lo mencionabas, Ujú. para poder determinar qué presión tiene. Obviamente lleva una alimentación y manda una señal que puede variar de los 0 a los 5 volts, dependiendo lo que se requiera, ya sea una carga parcial o estemos en ralenti. Bien, y obviamente este es muy importante que se revise porque muchas ocasiones ha tocado, oye, hacen una reparación de una afinación, un servicio de mantenimiento, pero para poder acceder a las bujías, tal vez tienen que desconectarlo y muchas veces, oye, pues le cambié bujías, me marca fallo en un cilindro y sí tiene registrado lo que es un código de avería sobre este sensor, pero como la reparación fue reemplazo de bujías, Ujú. piensan que su bujía está mal. Revisen bien que los conectores estén Conectados. bien colocados y que también al momento de quitarlos, porque no sé si han visto que traen ya inclusive doble seguro, quitarlo tranquilo o si es que se llega a dañar, porque también sucede mucho, en ejemplo, en grupo BAG, que por el exceso de temperatura se rompen. Entonces hay que ser muy cuidadosos en... Con pues, respecto a los sensores. De hecho, anteriormente habíamos o mencionaste en alguna ocasión que un código era el que marcaba, que incluso la gran mayoría de las veces, que era porque no estaba conectado. Sí, de hecho se los mencionamos a ocasión anterior, eso se los damos como un tip y justamente poder comprender los códigos de avería que nos quieren decir, porque recordemos que sí, obviamente nuestros escáneres, los equipos de diagnóstico son eso, una herramienta más. Muchos clientes o inclusive mismos técnicos me ha tocado de las nuevas generaciones que me dicen, oye, es que ya le conecté, me dice que tengo algo relacionado a tal sensor, ya lo cambié, pero el coche sigue igual. Recordemos que el equipo de diagnóstico, sin importar las características, nos da parámetros que nosotros debemos saber interpretar en base a todos estos conocimientos, comprender el sistema para poder determinar si es señal, si es voltaje o ya no funciona. Y justo como lo mencionabas, ¿recordarás cuál es lo que mencionaba ese código? Ay, no, no recuerdo mucho de eso, creo que era sensor de baja presión o corto. El sensor que tú quieras, en este caso, si tuviéramos un código relacionado a algún sensor y nos dijera cortocircuito a positivo O a negativo, ¿no? También creo que o a existe así. negativo, generalmente cuando es un corto a positivo de manera muy general, por lo general o está desconectado o tenemos la alimentación de positivo en esa línea que esté abierta. Eso se los doy como tip, porque me ha pasado de, oye, es que ya revisé la línea y está bien o no, y si le llega, pero no le llega, o cuando abro switch, me llega un voltaje Y y ya. cuando lo pongo en marcha, deja de dar. Obviamente, si la computadora detecta que está desconectado, va a inhabilitar esa función por seguridad, porque recordemos que la computadora tiene precargados parámetros por los cuales debe de funcionar y va a tratar de ajustarse a esos rangos nominales o rangos de trabajo, como ustedes lo conocen, para poder tener en funcionamiento o la activación que tenga que ser. Ojo, y otra recomendación, no el que solamente les digamos que estos códigos es porque un sensor está desconectado, sea el mismo para todas las unidades. Cada unidad va a tener su falla y su problema, y no requiere, por así decirlo, no la falla que me hizo un BMW con un componente va a ser el mismo que yo lo voy a tener en un Mac. Entonces hay que tener cuidado también con eso. ¿Serán los mismos códigos, por así decirlo? De manera general, sí, Sí, pero pero hay que no. buscarlo. Ustedes me imagino que han buscado DTC P0301. Ah, ok, ya sé que es un fallo de encendido, o más bien un fallo en el cilindro uno, pero como bien te lo mencionaba, puede ser provocado por una bujía, por una bobina, un inyector, inclusive por combustión. Ya tenemos hoy en día motores que tenemos, por recordar algún sistema ahorita rápido, el sistema del Camptronic, que qué es lo que hace, o en los motores Pentastar de nueva generación, que las levas vienen divididas con una Ujú. altura diferente. ¿Para qué? Para cuando están en ralentí dan una apertura y cuando están en carga parcial es una apertura total de la válvula. Eso sí, entonces hay que tener mucho cuidado con los códigos. Y bueno, continuando, Nani, ¿nos ayudas a cambiar nuestra diapositiva? Muchas gracias, Andy. Sandy, bueno,
Continuamos con los sensores de temperatura de lo que es combustible. Aquí en la imagen que se ve aquí abajo, porque ahora no la tengo atrás, bueno, está como bien aquí lo tenemos conectado, su posición y bueno, lo que es este sensor suele ser un termistor. ¿Qué quiere decir esto, amiga? Bueno, un termistor es de que, pues, bueno, tiene una resistencia interna, por así decirlo, tiene esta resistencia que al momento de que va a elevar su temperatura, en el momento que se eleva la temperatura, este también va a cambiar lo O que sea, es. puede ser directamente o indirectamente proporcional según lo que requiera la computadora. Es ojo, también. Esto es dependiendo de lo que requiera lo que es la computadora y emita lo que son estas órdenes a lo que son los actuadores. Bien, porque ¿para qué nos sirve saber la temperatura del combustible en el sistema de inyección directa comparado contra el convencional? ¿Recordarás cuál es? Pues en teoría, pues mide lo que es una magnitud como tal, una magnitud proporcional a lo que es todo lo que es el combustible. Sí, justamente registra la temperatura para poder calcular la computadora la densidad del combustible. ¿Por qué? Porque el incremento ya sea de lo que es el combustible, se va a inyectar más combustible O menor cantidad. o menor ¿Qué, cantidad. qué pasaría si estuviéramos, por dar una situación en Chihuahua, que estamos a -3 grados? Pues obviamente requiere una mayor cantidad de combustible para que el motor llegue a su temperatura de servicio en un menor tiempo. Ujú. Justamente es para eso y toma de esa información para poder determinar la cantidad y el tiempo de inyección y como se los mencionábamos en un inicio, sin importar en dónde se encuentre el pistón, en qué posición, punto muerto superior, inferior, etcétera. O si las válvulas inclusive están cerradas O o sea, están por aperturar. Bien. Y nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva, Sandy, por favor. si me apoyan con lo que es el video, bueno, aquí tenemos un inyector piezoeléctrico, muchos lo conocemos así como piezoeléctrico o bien inyector del sistema de inyección directa, ¿verdad? Este inyector, bueno, como aquí lo podemos ver en el video que tenemos aquí abajo, el material que tienen estos inyectores, si mal no recuerdo, creo que es de cuarzo, Sí. que nos ayuda más que nada a, bueno, al llegar a una temperatura. Aquí lo que ocurre con los tipos de inyectores piezoeléctricos comparados contra uno de solenoide normal, el de solenoide normal, porque podemos tener ambos en el sistema de inyección directa, uno que sea por medio de un embobinado y el piezoeléctrico, como su nombre lo indica, en la estructura interna de lo que es el inyector tenemos pequeñas partículas puede ser cuarzo, ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una carga de tensión, una carga de voltaje, se pueden contraer o expandir y esto nos va a permitir internamente la apertura o el cierre de la válvula del control para cuando inyecte el combustible. ¿Esto por qué lo diseñaron? Esto tiene los beneficios de que actúa muchísimo más rápido y eso va a ser una inyección más precisa y en el momento indicado la cantidad también y obviamente evita sobrecalentamientos comparado con uno que lleva embobinado, porque el embobinado, recordemos que si todo el tiempo está actuando o desactivándose, genera una temperatura, como lo conocemos en cualquier actuador. Ujú. Bien. Entonces, justamente es la estructura de esos inyectores, cómo funciona. Quisiera hacer una pequeña anotación porque ha ocurrido de que nos mencionan, oye, ¿sabes que ya cambié mis inyectores? O inclusive en algunos casos llegan a hacer una actualización de software cuando a lo mejor la falla no la podemos encontrar o no tenemos algún código de avería y suele pasar mucho que, oye, no tengo códigos, pero el motor falla. ¿Qué reparación hiciste? No, pues cambié uno, dos, los cuatro o los 8 inyectores según la especificación del motor, pero deben de calibrarse. En los equipos de diagnóstico tenemos apartados donde más adelante en una pequeña práctica, más que nada es que lo vean de manera representativa, tanto en voltaje, en un multímetro y en lo que es el escáner, cómo se van moviendo esas gráficas, porque siempre la computadora va a tratar de regular esta inyección para que sea estratificada, como lo habíamos mencionado desde un inicio, para que sea más eficiente, mayor potencia, menor consumo de combustible y bajar los gases contaminantes que hoy en día, pues la norma europea siempre se lo exige año con año a todos los fabricantes de la industria automotriz. Bien, y justamente eso,
hay veces que el coche o no arranca o tiene fallos porque no los han calibrado. Muchas veces, incluso a veces vienen marcados con un código QR, según el equipo de diagnóstico, y utilizan esta pistola, la has visto, como la del supermercado, Ah, sí. donde registran ese código QR, se le da la información a la computadora, a la unidad de control de motor, para que justamente se ajuste a la calibración que requiere, en específico ese inyector. Y también muchas veces, y lo menciono, quienes ya han hecho actualizaciones de software, luego me han dicho, oye, hice una actualización de software y hoy el coche no arranca. Puede ser porque le hace falta un SSN. ¿Qué quiere decir? Que es una calibración del número de software y que le va a indicar en qué momento, qué cantidad y cómo debe de funcionar ese inyector según las especificaciones. Pero es con respecto a las especificaciones y no tomar de otros modelos de esas especificaciones, ¿verdad? Eso es correcto, amiga. Pero bien, sin más, queremos apoyarnos de nuestro amigo Juan, Juan el mecánico, dice nuestro bien amigo Alex, Sí. que él nos va a Por dar ahí. aquí unas especificaciones técnicas y justamente como se los mencionamos siempre, ustedes son los expertos que van a decidir qué químicos sí o no utilizar y también en base al funcionamiento. Bien, ¿nos puedes ayudar con eso, amigo Juan? Sí, claro, compañeros, ¿cómo están? Muy Ah, muy buenas bien. noches. ¿Me escuchan? Ya ¿Perfecto o lo no? dormimos con nuestra plática. ¿Sí me Todo bueno escuchan? en la plática, ya te me fuiste a dormir, Juan. No, aquí estoy. Bueno. Creo que Tiene un se pequeño desconectó. detalle con su conexión. Bien, vamos a hacer un cambio de cámara para continuar con la práctica que les tenemos preparada para que podamos ver justamente esa función cuando yo desconecto un inyector y posteriormente pasamos a algunos comentarios, algunas preguntas y que los podamos responder. ¿Correcto? Deme un momento, por favor. Baja, Toma, que se vea multímetro y a ver, ahí estoy. baja y que se vea más nítido. Ahí. Ok, le vamos a pedir al staff si nos ayuda con encender el vehículo, por favor. Vamos a sacarlo. Ahí se ven. Ahí se puede ver. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Bien, aquí lo que les quiero mostrar es justamente que tenemos el funcionamiento de los 4 inyectores y cómo sin importar que estamos en ralentí, la inyección que nos está demandando puede ser, o más bien es de una manera individual. ¿Por qué? Porque cada cilindro requiere de cierta especificación o cierta cantidad de combustible y por eso lo hace la computadora de una manera estratificada. Y aquí le estamos poniendo justamente las señales y si yo quisiera detener o hacer, vamos a desconectar un cilindro, ¿cómo lo intenta regular? Si podemos ver en la gráfica, trata de regularse. Bien. Y a pesar de eso, justamente lo que hace es esa parte. Y para ver un ejemplo, recordemos que en el sistema convencional, pues obviamente, como lo vimos en la práctica anterior, que lo podíamos hacer con una lámpara de pruebas. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque nos preguntan, oye, ¿por qué lo puedo hacer con una lámpara de pruebas justamente de LED y no con la de foco normal? Porque recordemos que un LED me puede dar, puede trabajar desde 0.5 volts y darme una indicación para que yo pueda ver ese pulso, cosa que con el probador de corriente normal, pues no podría hacer. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo del voltaje que nos está dando un inyector, que por decir, ahí, por eso es que cuando requerimos revisar una señal en específico, nos apoyemos del osciloscopio. Ahí podemos ver el multímetro, Karen. ¿Se alcanza a ver? Porque no veo la pantalla. Bien,
Entonces, justamente ahí lo está regulando y puede ser que en algún momento dé menos voltaje o mayor voltaje, pero obviamente por cuestiones de la estructura del multímetro, pues no lo pueda yo registrar. Vamos a pedirle al staff que nos ayude con un acelerón a fondo y lo suelte. Entonces, no sé si puedan apreciar justamente tanto en la toma cómo se ve la variación del voltaje con el multímetro y la variación que registra en señal lo que es nuestro equipo de diagnóstico. Vamos a otros 2 acelerones más, por favor. Justamente esa es una de las diferencias, y como se los comentábamos, en diferencia con el sistema convencional, donde habitualmente pues simplemente tenemos siempre el mismo voltaje, nada más cambia el tiempo de la inyección, pero aquí justamente también tenemos esa variación de voltaje. Ok, ahorita me voy a conectar a lo que es el sensor de presión de combustible. Ahí se ve el olor. A ver, ahí tengo voltaje. Dile que la acelere. ¿Se nos pueden Un ayudar? fondo, por favor. Y justamente son las mismas variaciones que tenemos, porque basado en todos los componentes que les acabamos de mencionar, va a determinar la unidad de control y la unidad de control de bomba de combustible. En este caso, no pudimos hacer una práctica en la unidad de control de bomba de combustible por la ubicación y porque obviamente al conectarnos íbamos a alterar el funcionamiento. Bien. Listo, podemos apagar el vehículo. Deme un segundo en lo que hacemos El cambio de... cambio de cámara. Amigo Juan, Ya te ¿me encontramos. escuchas? Si me escuchan, yo estoy aquí. Hola, Estoy amigo. hablando. Hola, hola, estoy hablando. No, creo que ahí tenemos un problema con la red. Sí, y si podemos hacer el cambio de cámara y no sé si nos podemos ayudar el staff para ver comentarios y resolver algunas preguntas. Si escuchan a Juan, ok, entonces tenemos un problema con nuestro internet. Amigo Juan, si nos puedes apoyar con el tema que nos tienes preparado, por favor. Claro, con todo gusto. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Yo sé que ustedes sí me pueden escuchar. El día de hoy estamos viendo un tema bastante interesante y les digo, a mí me fascina mucho este tema porque yo en lo personal me enfrenté mucho hace un par de años atrás con fallas de este tipo de unidades y la verdad los ingenieros tienen, y yo también les puedo dar, es entender, entender de alguna forma el sistema. Esto nos trae muchos beneficios, ya que esto pues también nos va a generar a nosotros tener que leer un poco más, pero créanme que el beneficio mayor de poder resolver temas con la inyección directa es satisfactorio y sobre todo también monetario. Les comento rápido, hace un par de años tuvimos problemas con un León, que precisamente muchos de esos vehículos en aquellos años, en el 2017-18, ya venían con 8 inyectores, cosa bastante extraña para nosotros que, pues bueno, empezábamos a trabajar y la parte clave fue precisamente todos los puntos y aspectos que están comentando los ingenieros, porque lo primero que nos pusimos a sentar a ver fueron cómo funciona este sistema. Lamentablemente este vehículo ya venía de 3 o 4 talleres que al final del camino, pues bueno, no tuvieron a lo mejor en el momento la oportunidad de resolverlo, nosotros sí, y la parte realmente principal fue entenderlo. Esa fue la clave, que nos llevó a poder resolver los problemas. Al final del camino eran 2 inyectores, precisamente que estaban abiertos. Por ahí alguien comentó del tema de los inyectores abiertos. Ahorita les van a comentar los ingenieros, pero es un problema muy común los inyectores abiertos en este tipo de sistemas. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que son los productos que podemos aplicar a lo que es la inyección directa. Y pues bueno, bien lo dijo el ingeniero. El fijador azul 245 de química TF, primero que nada hay que entender cómo funcionan las tecnologías. Todos nuestros productos de química TF se basan en tecnologías, ¿sale? Tecnologías como cuáles, la anaeróbica. ¿Qué quiere decir?
que la tecnología anaeróbica es un curado en ausencia de aire y tiene todo el sentido del mundo. Ahorita se los voy a mostrar, ya que este tipo de productos son de alta demanda y también son excelentes aliados para poder fijar cualquier tipo de tornillo que tengamos. Ojo, compañeros, el fijador 245 azul de Química TF es recomendado para toda la tornillería que ustedes utilicen entre 1/4 a 3/4 y que tenga movimiento constante. ¿Por qué? Porque este tipo de fijadores, con el movimiento o la fuerza de una matraca o de un maneral, podemos quitarlo sin ningún problema, ¿sale? Si se dan cuenta aquí en las especificaciones técnicas de nuestro producto, el torque de ruptura oscila entre los 700 a los 150 libras. Entonces, trae un rango considerable para poder trabajar cualquier tornillería dentro del rango de 1/4 a 3/4 y pues bueno, podemos ocuparlo en varias aplicaciones. Curado al tacto 20 minutos, que quiere decir que el secado de alguna forma en el precurado lo podemos ya dar digamos, por seco, un pre en los 20 minutos, pero todos los productos que se manejen en el rango de anaeróbicos los vamos a llevar a 24 horas, ¿sale? Entonces, ejemplos donde los podemos colocar, pues bueno, a lo mejor en los tornillos del riel de los inyectores, en los tornillos de la bomba de alta, como lo decía el ingeniero, ya que este tipo de bombas traen unos tornillos pequeños, que son aproximadamente por ahí de 1/4, 1/8, no recuerdo bien, pero son chicos, y este fijador les queda perfectamente bien, señores. Pero ojo, aquí viene la parte importante que también comentaba hace rato nuestro compañero. ¿Dónde colocarlo? Ustedes lo están viendo aquí en este tornillo que les estoy mostrando. ¿Dónde lo vamos a colocar? Solamente en la parte que cubra la cuerda, nada más. ¿Por qué? Porque al ser un producto anaeróbico, todo lo que reste, si queda fuera del alcance de la ausencia del aire, pues jamás va a secar. Y esto pues, regularmente nosotros lo tenemos que limpiar con la mano. En algunos casos hay productos que se tienen mala percepción porque dicen es que no ha secado. No, no es de que no haya secado, sino que lo que está fuera, pues jamás va a secar. Entonces es muy importante que solamente coloquemos el producto, digamos, la cantidad adecuada para que no tengamos problemas de que estemos utilizando de más. ¿Sale? También dentro del segmento de nuestros productos anaeróbicos, tenemos ahora una versión 275 roja, que este cambia ligeramente porque este trae un torque de ruptura de 125 a 200 libras. Entonces, este ya si nos estamos dando cuenta, ya trae un grado más mayor. De hecho, le llamamos de retenedor de alta resistencia y lo recomendamos para tornillería o tuercas de 3/8 hasta 1 pulgada. Hay retenedores para tuercas más grandes, lógicamente, pero lo estamos manejando en el segmento automotriz. Este también evita el aflojamiento de vibraciones, también trae un corado al tacto de 20 minutos y el total a 24, pero ojo, este sí se lo recomiendo que lo coloquen en alguna tornillería que no sea de movimiento constante, porque este después de un rato muchas veces llega a requerir calor para poder ser aflojado. Entonces, es muy importante que entendamos un poco la división de estos dos retenedores, el azul para el movimiento, para tornillos o tornillería de movimiento constante, y los retenedores de fijación roja para los tornillos de movimiento poco o que tengan muy poco movimiento. ¿Sale? Y continuando un poco con el tema, les comento, en la versión que nosotros manejamos tenemos dos. En el caso muy particular, tanto del rojo como el azul, manejamos en la línea Permatex, que hay algo muy importante que les comento sobre nuestros anaeróbicos o fijadores de tornillería anaeróbicos de Permatex. Son los que contienen equipo original o traen un grado de equipo original que son recomendados por algunas marcas automotrices. En el caso de Permatex, en el caso de retenedor rojo, pues bueno, traen las especificaciones de la calidad que sobrepasa también el equipo original. Los certificados directamente están sobre la línea Permatex. Continuando con los productos, señores, yo creo que ustedes ya lo conocen bastante bien, pero les vamos a agregar un poco más de información. Esta vez estamos manejando ciertas particularidades como lo que es una presión. En el caso del limpiador de cuerpo de aceleración de Química TF, manejamos una presión de 85 P6 promedio. Presión suficiente para que su válvula de 3 difusores o el abanico que logra
en el caso de la válvula de 3 difusores, pueda cubrir más espacio en lo que es la limpieza con menos producto. Esto tiene un gran valor, compañeros, porque al final del camino nosotros siempre buscamos darle más, o sea, que utilicen, digamos, o cubran más por el menor cantidad de producto y pues por consiguiente les dure mucho más lo que es cada uno de los botes de nuestro limpiador de cuerpo de aceleración de Química TF. Pero también, pues bueno, me gustaría comentarle dónde lo podemos aplicar. En el caso muy particular, en este caso, los cuerpos de aceleración, que ustedes lo saben, pues bueno, tenemos una pieza metálica con una cobertura de teflón en lo que es la mariposa, pero también tenemos un conector y adicional a ello muchos de ellos traen lo que es todo lo que es el mecanismo electrónico con una parte plástica. Requerimos un producto que no sea lo suficientemente agresivo para que me dañe alguna pieza interna, pero sí con la suficiente fuerza para poder quitar cualquier tipo de grasa. Recordemos que recomendamos regularmente quitar el cuerpo en su totalidad para darle una mayor limpieza. Aquí tenemos algunos videos de cómo están limpiando utilizando, estos son videos reales de la gente que utiliza a diario nuestros productos y lo hacen de una manera muy profesional. Si se dan cuenta aquí, ellos están utilizando con el popote, que también le da pues un pequeño más de cauce a lo que es la misma presión. Y pues bueno, se atreve ahí a limpiar algunas partes plásticas que no va a dañar y lo está haciendo con toda la seguridad del mundo. En el caso de algunos sistemas como son el TBI, también podemos trabajarlo sin ningún problema. Si se dan cuenta, el poder de limpieza que tiene el producto es bastante notable, además que el popote, pues bueno, le da un cauce de una mejor forma para especificar dónde queremos hacer la limpieza. Aquí tenemos una limpieza de un cuerpo de válvulas también que les mostramos para que vean cómo trabaja. Sobre todo, me gustaría que noten la confianza con lo que nuestros colegas mecánicos utilizan nuestros productos para poder limpiar cualquier tipo de, pues sí, en este caso, elemento electrónico o mecánico sin ningún problema. Entonces, en contexto, limpiador de cuerpo de aceleración lo podemos utilizar en diversas cosas, sistemas de inyección directa, cualquier tipo de sensor, cuerpos de válvulas, cuerpos de aceleración de plástico, cuerpos de aceleración metálicos, incluso pudiéramos limpiar una marcha sin ningún problema. Aquí viene el versus para las personas que me han preguntado dónde colocar un Carbuclean, que es el original de Química TF, versus contra un limpiador de cuerpo de aceleración. Aquí lo tienen a grosso modo. Del lado izquierdo vamos a limpiar carburadores, un regulador de presión, una válvula EGR, puede ser una PCB y pueden ser algunos elementos que no tengan movimiento constante. Recordemos que el Carbuclean es más indicado para este tipo de piezas o las piezas que de alguna manera no requieren limpieza constante o en su caso muy particular como una válvula PCB cuando te llegamos a tener problemas, a mí me ha tocado limpiarla con Carbuclean. De alguna manera noto que ese es el problema en el caso muy particular y regularmente lo que hago es cambiarla. En el caso del limpiador de cuerpo de aceleración, pues bueno, aquí están desde un sensor de presión, como lo indicaba el ingeniero, un sensor MAF, un sensor YAT o cualquier tipo de sensor que ustedes quieran limpiar con toda la seguridad. El limpiador de cuerpo de aceleración les va a hacer el trabajo eficaz. ¿Sale, señores? Pues bueno, por mi parte ha sido todo. Vamos a continuar con los ingenieros, que la verdad esta charla me está gustando bastante y aparte estoy aprendiendo todavía más. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por la información tan detallada. Espero que a todos ustedes que son los expertos les sirva y determinen cuáles son los líquidos y químicos que ustedes deben de utilizar en base a las condiciones de su reparación o diagnóstico. Bien. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Sandy. Ok. Estos son unos códigos de avería de manera muy general que se pueden encontrar relacionados a los componentes del sistema de inyección directa.
Bien, como se los comentaba, y no me voy a cansar de repetirlo, aunque a veces Ya parece todo disco rayado. disco rayado, código de avería y sugerencia que yo les doy. Un escaneo antes de borrar y después de borrar. Enfóquense en los códigos de avería actuales y busquen cuál es el protocolo de diagnóstico de ese código de avería y poder saber cuáles son las comprobaciones. Síganlas paso a paso para poder determinar el componente o los componentes que están averiados. Vamos a pasar a algunos comentarios, algunas preguntas que vimos muy interesantes en esta parte. ¿Me puedes ayudar, amiga? Claro, mira, vimos lo que es a Juan Ramírez. Buenas noches, de antemano. Dice el PWM es un sistema que se está aplicando a nivel global en todos los niveles de la electrónica. Sí, eso ya se está desde los años 2000, 2001, ya está de manera muy general. Lo podemos encontrar inclusive en un motoventilador para radiador. Funcionan muchas veces con una señal PWM. No sé si han visto que vienen ahí 4 pines, 2 que son más gruesos de alimentación y justamente vienen con un módulo integrado que viene en compañía de lo que es la unidad de control del motor para poder regular ese ancho de pulso y poder hacer el funcionamiento. Nosotros no lo vemos, pero son activaciones demasiado rápidas. Por eso es que si pudiera, con una lámpara de pruebas LED, pudiéramos ver nada más la pulsación. Pero si queremos ser más en específicos, podemos utilizar un osciloscopio. Ok, perfecto. Bien. ¿Cuál otra? Ok, de mi estimado Arturo Nieto, me van a decir que yo ya soy con Arturo Nieto. Es ¿Qué comentaba? Bueno, comentaba que dice, en estos automóviles de inyección directa, ¿se lavan o no los inyectores? Bien. La verdad, no se lavan por la alta presión que llevan esos inyectores. Ya es recomendable si están fallando o si llega a haber una afectación en esos inyectores, se recomienda ya completamente reemplazarlos. O sea, esos inyectores no se reconstruyen, no se utilizan si tienen medio uso, porque la verdad no. Y sobre todo porque no van a tener las características adecuadas del motor en dado caso. Sí, en base a su funcionamiento. Y un dato importante que justamente en la punta llevan un sello que es de teflón, no recuerdo ahorita el nombre en específico de la aleación, justamente para poder sellar esa contrapresión, porque habitualmente siempre vienen justamente en el riel y vienen atornillados. Y justamente como lo menciona Karen, no se lavan comparado contra el sistema convencional por la alta presión que manejan. Entonces es muy difícil que un inyector de alta presión quede obturado, o sea que esté tapado. Bien, en los sistemas de convencional de inyección, sí, porque manejamos una presión de 45 psi o 3 bares, que es mínima. Y obviamente, con toda la carbonilla que tenemos en la cámara de combustión, los sedimentos que puede haber de residuos en el combustible, eso sí los daña. Y ahí también no es recomendable estarlos lavando muy seguido, porque internamente los dañan y quedan goteando. Mira, me quedé con duda era Juan Ángel, dice, me tocó un vehículo que tenía dos módulos distintos, se reemplazan los dos. ¿A qué Aquí, módulos te refieres? O a lo mejor para ser un poquito más específico y poder contestar tu pregunta, ¿a qué módulos te refieres? sí, módulos electrónicos, porque como tal llevan únicamente un módulo de bomba de combustible electrónico o al conjunto modular de la bomba, porque dependiendo la especificación y la característica del vehículo, puede hacer que tengamos, parecieran dos bombas, únicamente es una, pero el otro es un compensador justamente para el nivel. Bien, aquí nada más siempre se reemplaza el módulo de combustible. Igual si nos pudieras apoyar en el correo, ¿a qué te refieres con dos módulos? Para ser más en específico y poder responder tu duda. Dice Crisanto, por último, por laboratorio no se pueden lavar. No, nuevamente se les repite, esos inyectores por la alta presión que manejan, no se lavan estos inyectores y ya han dado de dichosa obstrucción, sería reemplazarlos. Ustedes los pueden mandar al laboratorio, pero número uno es muy costoso y sería en específico para ver qué cantidad de combustible está inyectando sobre cierto tiempo. Pero en lo que es sistema de inyección de combustible a gasolina, es muy en específico sus fallas. Entonces el protocolo de diagnóstico del código de avería nos va a llevar, oye, tiene o no tiene resistencia, está inyectando de más o no, y es algo menos viable llevarlos a un laboratorio porque no va a tener nada en específico o un valor agregado a esta parte. Ahora bien, continuamos con nuestros códigos. Gracias, Andy. Aquí las recomendaciones que mi amiga Karen
webinar con webinar les voy a estar mencionando. ¿Cuáles son, amiga? Y ya después voy a parecer descarrayado como esto. No, no es cierto. Tampoco, ¿verdad? Porque yo no tengo una buena barba acá como mi compañero, ¿verdad? Bueno, las recomendaciones iniciales es entender, comprender cada uno de estos sistemas, porque si nosotros no lo entendemos, vamos a dañar incluso componentes o cambiar componentes Que no tiene nosotros, sentido o que no están dañados. lo que me lleva igual a la segunda recomendación, realizar un protocolo de diagnóstico adecuado y bien, sobre todo, porque sabemos que en varios lugares pues no nos hacen un buen diagnóstico, entonces para hacerlo todos, y me incluyo, hacer un buen diagnóstico y sobre todo dar respuestas, no problemas. Y continuando, bueno, utilicen la herramienta, no dañen los componentes, porque también por no tener la herramienta adecuada, vamos a dañar incluso componentes al reemplazarlos e instalarlos. Y bueno, una recomendación en este sistema es de que jamás, la verdad, jamás, nunca lo he hecho, la verdad, hacer pruebas en lo que es Sobre el riel de sobre el inyectores, relé de ¿no? los inyectores, porque como bien se los dijimos, lleva una presión alta, entonces eviten un accidente y tampoco vayan a hacer una gran bienvenida a sus trabajadores con realizar una prueba así. Y como ejemplo tomamos pues la presión que genera una Karcher. Bien, y si en el próximo webinar yo creo que vamos a tratar, ¿qué tema, amiga? Bueno, tenemos varias propuestas. Una de ellas, a mí me llamó la atención, que es lo del Start-Stop, sistema del Start-Stop, y el sistema de encendido y arranque es muy importante y ahí vamos a poder ver la relación que tiene con todos los demás sistemas, de qué requiere de cada uno para que pueda hacer su funcionamiento. Bien, de una inyección, del sistema de frenado, inclusive hasta de un vacío, de una pérdida de vacío en el sistema de depresión del booster. Entonces, eso es lo que vamos a ver y queremos ir evolucionando estos temas en conjunto con los que ya vieron. Vamos a revisar, o yo en lo personal voy a revisar, qué temas son los que ya han visto anteriormente, porque yo me voy integrando hace poco, menos de un mes a este equipo, y justamente ver para ir viendo más sistemas más complejos, poderlos entender. De igual manera, mándenos sus comentarios sobre qué temas, qué sistemas les gustaría que viéramos, y puede ser que si hay alguno que tenga mayor índice de comentarios, podamos tomarlo en cuenta y generar un webinar relacionado a eso. Bien, justamente de que me digan, oye, yo no entiendo cómo son las señales, cómo las checo, cómo funciona un osciloscopio, por dar un ejemplo. Bien, queremos mandar un extenso saludo a nuestro compañero Alejandro, que se está recuperando en casa, nos está viendo. Amigo, por favor, recupérate pronto para que estés de este lado. Y contesta el teléfono, porque yo te mandé mensaje, no contestas. contesta. Bien, mandar saludos, amigo Ricardo Cabrera, un fuerte abrazo, amigo. Alex también. Y bueno, pues yo le mando, como siempre, saludos a mi hermanito Fernando Galván, y un fuerte abrazo y un beso a Fernando Bautista. Cambio de balatas a helicóptero. Claro, tráenolo y aquí lo vamos a realizar. Yo personalmente te ayudo con eso. Bueno, amigos, por parte de Capacitación Técnica Empresarial, no me resta por todo el equipo más que darles las gracias a su tiempo. Esperemos haber respondido sus dudas, las que hayan quedado pendientes, porque no nos da el tiempo. Mándanosla y vamos a responderlas en la manera de lo posible para que quede bien entendido todo este tema. Y nuevamente un saludo y bueno, más que nada felicitaciones a Sandy, que es la que nos ayuda aquí a mover. Es la que hace la magia detrás de todo esto que ustedes pueden ver. Entonces, todo el crédito desde ella. Nos vemos en el próximo webinar. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Vamos. ¿Cansado de que nadie resuelva tus dudas técnicas automotrices? ¿Harto de buscar soluciones y no encontrar respuestas claras? En ITR Connect tenemos lo que necesitas. Descarga gratis hojas técnicas, normas de seguridad y homologaciones las veces que quieras. Esta función está activa 24/7 durante todo el año. Escríbenos por WhatsApp y recibe asesoría técnica personalizada de nuestros expertos en mecánica automotriz. Nuestro servicio de consultas está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde en horario de la Ciudad de México.
¿Estás fuera de México? No hay problema, solo agrega la alada +52 y contáctanos desde cualquier parte del mundo. Nosotros resolveremos todas tus dudas. ITR Connect, tu taller digital de confianza. ¿Qué esperas? Escríbenos ya al WhatsApp de ITR Connect, totalmente gratis.